gana fortuna y nosotros tenemos que estudiar. ¿No es así? Sí. No sé si ganan Literal. tanta fortuna, pero... Sí, ganan fortuna. Más que nosotros, seguro. Sí. Sí. Bueno, chicos, les voy a comentar cómo viene la mano. Perdón eso de chicos, pero bueno. Alumnos. Nos quedan 2 clases, las 9 y el 16. Así que hoy voy a dar rodamientos y para una primera nota, ¿cómo están con otros trabajos? ¿Cómo están? Los tienen hasta el techo, ¿no? Con otras materias. Y ahora se junta todo. Y ahora esta semana Sí, la tenemos verdad 2 que sí, parciales. Bueno, Mañana y hagan una pasado cosa, tenemos hagan parciales. una cosa. La otra semana tenemos más. Hagan una cosa. Como van a empezar el año que viene con materias nuevas y la nuestra es anual, en la primera quincena hagan un trabajo sobre estos temas que yo les digo. Listo. Entonces, como La primera parcial, quincena cuando volvamos el año que viene. Claro, porque esta es la única que tienen anual. Después todas tienen 2 cuatrimestrales. Entonces, cuando retomen, les doy 15 días para que me preparen algo. ¿Qué les parece? Ok, buenísimo. No les pido que se pongan en vacaciones ni nada. Cuando empiece la clase tenemos 20 días para que ustedes, total son poquitos, son 9 nada más, para que me manden algo de lo que vimos. Elige sobre rodamiento, sobre los temas que yo le fui dando hasta ahora. El último que dio, o sea, fuimos hasta... Ahí que lo tengo anotado. Uniones no roscadas. Correcto. Después Uniones dijo, no que iba, roscadas. después dijo que iba a dar, pero no lo dio el... ensayo no destructivo. Eso lo voy a dejar para la clase que viene. Pues me quedan 2. Ah, para la clase que viene, ok. Claro, hoy voy a dar rodamientos y ensayos no destructivos entre el 9 y el 16. Ok. O si me Listo. Entonces, todo lo que fuimos dando y ustedes preparan sobre ese tema. Me preparan, total son 9, y yo les tomo en 2 clases, les tomo una presentación, no son 9, son 12. Les tomo una presentación y ustedes exponen un tema en específico. Así no tienen que decir. Pero se los hago el año que viene, les doy 15 días. No creo que se tomen las vacaciones para hacer nada, ni nada por el estilo. Antes de empezar, cuando en marzo ya van a empezar, porque empezamos a mitad de marzo. Entonces yo les voy a dar fecha hasta los primeros días de abril. Listo. O sea, las primeras 2 semanas tienen para trabajar sobre lo mismo. Listo. ¿Les parece bien, gente? ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Sí, profe. Está bien. Perfecto. Yo recién entré, profesor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Vos entraste recién, Lucas? Sí. Luca. Sí, porque ¿qué es? Origen italiano, ¿no? Luca. No Italiano tengo sí se idea. Luca. ¿Qué sé yo? Porque conozco el que en italiano es Luca, no Lucas. Pero bueno, no importa. Mirá, Luca, el tema es este. Lo que tienen que preparar, o sea, todos los temas que vimos, tienen que preparar un trabajo y exponerlo. Pero no se los voy a tomar ahora, se los voy a tomar en los primeros 15 días, es decir, cuando el año que viene, en el 2022, ingresemos, les doy 2 semanas, por las dudas, para que trabajen y lo presentan en abril. ¿Qué te parece? Sí. Porque agregarle ahora va a ser un desparramo total, porque tiene muchas, ya tienen, ¿cuándo terminan las clases? Las clases terminan el 29, entonces yo hoy voy a dar rodamientos y, ¿cómo se llama? Este otro tema, ensayos no destructivos.
Rodamiento es rapidito, no es nada. Pero ustedes, por ejemplo, pueden agarrar algún tema de estos que vimos y pueden explicarlo o armarlo, lo que sea, no hay problema. No necesariamente tienen que borrar todo. Les gusta, si algunos de ustedes están vinculados con rodamientos y tiene formación y todo, se vuelca a eso. Uno estaba más vinculado con el tema de ensayos no destructivos, conoce o trabajan en la metalurgia y los ensayos no destructivos forman parte del proceso de fabricación, también lo pueden poner. Es decir, quiero que estos conceptos los vuelquen a su actividad laboral. Perfecto. Bien. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto, profe. Bien. Así, preocúpense por las materias cuatrimestrales que tienen que rendir ahora en 2 semanas. Para no agobiarlo en más temas. Profe, disculpe la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo quedamos con la UTN? Porque no vamos a tener nota o sí. ¿Y quién dijo que no iba a tener nota? Porque mi materia es anual. Ah, no le piden nota de primer cuatrimestre. No, a mí lo que me piden es la nota final, de promoción o no. O sea, yo tengo que presentar un trabajo sobre eso, una planilla sobre eso. Por ejemplo, ahora yo higiene y seguridad trabajo que tengo en tecnicatura de proceso, de Escobar, sí tengo que presentar la nota. Con eso sí, pero ustedes es anual. Es decir, este cuatrimestre te lo evalúo el año que viene en los primeros 15 días. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Es decir, no van a quedar sin nota. Porque la nota la tengo que entregar yo en agosto del año que viene. Claro, sí. Aparte, ¿cuántos son? 8 son 11 nada más. Sí, no creo que pasemos de No eso. somos muchos. ¿Eh? No somos muchos, no creo que pasemos de eso, sí. Sí, Por eso no, se más sabe. de esto no somos los que estamos Yo lo activos. voy a anotar ya. Ustedes son de Escobar. Sí. Sí, así es. Sí, yo he ido a Escobar. 11 no, son 10, perdón, porque yo estoy también. Igual falta Miguel Penida también, que seguramente en un rato se va a conectar porque creo que está saliendo del laburo. Es que no Sí, está. no hay problema. Daniel habló, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya el año que viene probablemente vayamos de vuelta al PES. PES, digo. No creo que Sí, se así mantenga. sí. ¿Va a dar clase bajo el arbolito y frente a la huerta? ¿Eh? ¿Va a dar clase bajo el arbolito frente a la huerta tomándose un mate? ¿Yo? Sí, esa es una idea de una clase muy buena. Y Rodrigo Está Chávez bueno el patio. Está re bueno el patio de Escobar. Sí, qué linda casa, me encanta. Yo fui 2 veces nomás para allá. No, yo fui 2 A años seguidos. inscribirme. Después no volví. Sí, en invierno es muy feo. Te digo que ahora, digo que ahí no me... Sí, mucho frío. ¿Eh? No me acuerdo bien cómo es, Mucho porque es frío, porque es feo. no, no es malo, no es feo, pero medio, hay que hacer toda una entrada, antes de Escobar creo que hay que entrar. Sí. En la entrada de McDonald's hay que cruzar y meterse, y después hay que cruzar el puente, cruzar y hacer 2 cuadras, y después ahí derecho que hace todo un... Bien. Gente, vamos a compartir pantalla.
O sea, profesor, para aclarar una cosita más. Podemos elegir cualquier tema de los que vimos hasta ahora Sí, y de ahí ya el año que viene lo tendríamos que presentar. exactamente. Perfecto. Eligen el que más quieran, el que más les guste. Sí, sí. Después yo puedo preguntar alguna otra cosa, pero no lo voy a matar tampoco. Miren, este me gustó, esto de cojinetes, me gustó mucho. Yo acá, con estas presentaciones, a ver, pantalla completa, no la tengo. A ver si sale así. Para sacar esto que dice, lo están viendo, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe, se está viendo. Sí, sí, sí. Rodamiento, teoría de aplicaciones. Sí, 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 sí. Y todo esto me gustaría borrarlo, esto que estoy marcando acá, sacarlo, pero. A ver. Esa Ya está. flechita. Ahí está. Listo, ya está. Ya está, ya está. Bueno, miren, esto es un cojinete de rodamiento, teoría de aplicación. Proyecto de ingeniería mecánica. Y bueno, me gustó mucho esta presentación. Me parece interesante. Fíjense los primeros rodamientos, ¿no? Esto es un rodamiento. Entonces, en estos rodamientos, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Contra qué tienen, aparte, contra qué tienen que vencer acá? Ustedes tienen que mover este bloque y lo podrían mover en este plano inclinado directamente sin estos rodillos que le han puesto abajo. No, porque sería muy Pero realmente dificultoso. no, O sea, porque, moverlo sí lo pueden mover, pero necesita mucha más fuerza. claro, aparte de la fuerza, es decir, aparte a mí me da la sensación de que estos, sí, es decir, estos son como cunas, exacto. Dice, ¿cuál es la fuerza? La fuerza, o sea, la fuerza es hacia abajo, ¿no? O sea, usted va a tener una fuerza acá, que es la de la gravedad, y van a tener otra fuerza que es la del movimiento. Entonces, la sumatoria de las dos fuerzas es la fuerza en donde, que es la que se aplica realmente. ¿Está bien? Esta fuerza la tiene acá, nace en una poligonal, y la fuerza sería esta. Si no hubiese fricción, ¿qué es la fricción? ¿Qué es la fricción? Es la fricción es una rugosidad fuerza de la superficie que impide el movimiento. Yo les hago una consulta. Si no hubiese fricción y yo tengo una rueda, por ejemplo, y no hubiese, tengo un carrito, un carro con 4 ruedas, lo empujo, si no hubiese fricción, ¿se detendría? No, O se Profe, ¿me la mantendría repite? en movimiento uniforme. No se detendría, pero No se retendría. ¿Por qué aparece el movimiento acelerado o desacelerado? ¿Por qué aparece la aceleración? La aceleración es lo que hace que se mueva, y después la aceleración es la desaceleración es lo que hace que pare el movimiento, ¿no? El movimiento variado, que estudiaron movimiento variado. Entonces, si no estuviese la fricción, yo no lo paro más a ese una vez que le di movimiento. Una de las leyes de Newton. Exactamente. Newton. La ley de Newton.
Fricción es la resistencia que hay entre dos objetos al mover el uno sobre el otro. Entre mayor sea la fricción, es más difícil el movimiento entre los dos objetos. En el caso de máquinas, la fricción ocasiona el desgaste de las piezas. Acá estamos viendo qué define qué es la fricción y como una resistencia mover un objeto al momento de mover un objeto sobre otro, y acá está diciendo que a mayor sea la fricción, es más difícil el movimiento de todos los objetos. Correcto. En el caso de máquinas, la fricción ocasiona el desgaste de las piezas. Perfectamente. Es decir, si yo tuviese un auto, ¿no? Supónganse que yo tuviese un auto y tuviese en vez de ruedas trineos, 2 trineos, ¿es más fácil moverlo? ¿Vieron cómo son los trineos? Es más fácil moverlo que mover Una varilla plana. Si estás en la nieve, sí. Bueno, pero En si el no está en asfalto la no. nieve, es más Ah, fácil bueno. mover. No. ¿Es más fácil moverlo o no? No, No, es no es difícil. más fácil porque No. le da más. Al tener más superficie de contacto, pues, ¿por qué un auto tiene ruedas circulares? Porque tiene menos superficie de contacto. Pues. Tiene menor superficie de contacto. Es la banda esa que tiene la superficie de contacto. ¿Por qué las ruedas en un auto de carrera, las ruedas tienen diferente banda de rodamiento entre las de tracción y las de dirección? Para mejorar el poder rendimiento. desarrollar la velocidad que desarrolla. Si no, en las curvas cerradas o en los movimientos, haría derrapes para un lado o para el otro. Por eso se juegan. Las ruedas traseras son ruedas de tracción prácticamente. Y las otras son las de dirección. ¿Entienden? ¿Cuándo tienen el auto? ¿Cuándo tiene mejor agarre? ¿Con ruedas de mayor banda de rodamiento o de menor rodamiento? Mayor. Mayor. Pero si yo tengo mayor rodamiento, ¿qué voy a tener? ¿Menor fuerza? No, mayor consumo de combustible. Menor dirección. Mayor consumo de combustible. Ah, claro. Porque en definitiva, yo me acuerdo que decía, no es grande, pero ¿qué pasa? Tengo mejor agarre, pero en el fondo tengo mayor fricción en la rueda y tengo mayor consumo de combustible. ¿Me entienden? Sí, eso lo estoy diciendo una vez cuando digo, no, cambiarlo por esto. Y en realidad el auto tiene que estar con lo que viene original de fábrica. Pero viste, algún auto no, le ponemos las patonas, le ponemos esto, le ponemos lo otro. Sí, evidentemente va a tener mejor agarre, pero lo que va a tener, el motor fricciona más sobre la banda de rodamiento. Hace mayor esfuerzo. Bueno, sigamos. Los cojinetes son piezas de acero aleado con cromo, manganeso y molibdeno, esto lo habrán visto, para facilitar la ejecución de rigurosos tratamientos térmicos y obtener piezas de gran resistencia. Lo vimos la vez pasada, al desgaste y a la fatiga. Vimos fatiga. Entonces, esto es, tenemos que evitar que el material se fatigue y a su vez el material se desgaste. Por eso combinamos cromo, manganeso y molibdeno. En la selección de los materiales deben tomarse en consideración las temperaturas
de operación y una adecuada resistencia a la corrosión. ¿Sí? Dos cosas. Evitar que se corroa y evitar que haya corrosión. Bien. A ver, alguien entró que lo quiera anotar. ¿Quién es el Sí, que yo. entró? ¿Cómo te llamas? Miguel Penida. Miguel. Penida. ¿Me lo podés decir despacito porque no te escucho? Venida, ahí. Listo. Ya está. Bien. Entonces, cojinetes. El material para las jaulas ha evolucionado en forma importante. Actualmente se utilizan aceros, metales de bajo roce y poliamida. Otras características de rodamiento, la exactitud de sus dimensiones. Cada parte debe tener tolerancias tolerancias muy estrechas. Álvarez, ¿tu nombre? Álvarez, ¿me podés decir tu nombre? Sí. No tiene micrófono, es Alexis. Alexis, perfecto. Gracias, chicos. Bien, otra característica es la exactitud de sus dimensiones. Cada parte debe tener tolerancia muy estrecha para un satisfactorio funcionamiento del conjunto. Acá hay un dibujo. Cuando trabajaba en SKF, no trabajo más, la tolerancia que tenían para lo que sería cada una de las piezas era una tolerancia muy baja, eran en micrones. Máximo, dependiendo del tipo de rodamiento, la medida que tenga es de 10 a 15, de 15 a 20 o hasta 30 micrones. Si se exageraba encima de los 30 micrones, exagerando por montones, porque vos tenías que tratar de mantenerlo siempre dependiendo la medida que necesites, hasta el máximo 10, más 10 o menos 10 micrones. Sí, sí, sí. Y hay algunos que se mueven, que se giran, ¿viste? Que se ajusta, pero puede girar la parte interior. En donde ahora vamos a ver el dibujo. Existen cojinetes de muy variados tipos para adecuarse a las diversas aplicaciones. Entonces, tomando la decisión, bueno, como todo, costo, facilidad de montaje, vida útil, dimensiones generales, simpleza del conjunto, disponibilidad de repuestos y tipo de lubricación. Esto es muy importante. Es muy importante. Generalidades de los cojinetes. ¿Para qué sirven? Acá está. Esto bien. Son puntos de apoyo de los ejes rotativos. ¿Sí? Son puntos de apoyo de los ejes rotativos. Es decir, un eje rotativo, no veo yo otra vinculación, otro montaje que no sea un rodamiento. Sirven para sostener su peso, ejes rotativos. Son la guía de la rotación de ese eje y evitan deslizamientos. Esto es importantísimo. Entonces, ¿para qué se usan los cojinetes? En algunas ocasiones van montados directamente en el marco o bastidores de las máquinas, en otros van montados en soportes especiales diseñados para facilitar el montaje. Tipo de cojinetes. Existen dos tipos de cojinetes. De rodamiento o antifricción y de deslizamiento. El eje giratorio tiene movimiento sobre los soportes. El eje giratorio, existen terceras piezas, en este caso, bolas, rodillos, que son los que tienen el deslizamiento por rodadura. Ahí están, ¿ven? De rodamiento o antifricción. ¿Ven? En realidad, lo que se mueven son los rodillos o bolas, que son los que permiten que el eje se mueve. Y después, otro cojinete de deslizamiento, el eje giratorio tiene movimiento sobre soportes.
acá tienen distintos tipos de cojinetes. Este es el más común. Y fíjense cómo lo sacaron de la pista de acá adentro, ¿no? Acá tienen los cojinetes. Estos son rodamientos y estos son cojinetes. Ahí está. Hay diferencia en lo que uno dice de cojinete y uno dice de rodamientos. Bien. El cojinete, por lo general, está dentro de una cuna de aceite, para no tenga rozamiento con el eje. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí. Es decir, si no tienen una cuna de aceite, acá el cojinete se va a la miércoles. Por eso a mí muchas veces distinguir lo que es, no es lo mismo decir un rodamiento que un cojinete. Un cojinete es otra cosa totalmente distinta a lo que, por ejemplo, yo he visto desarme de cojinetes de turbinas, y bueno, y no puede ser rodamiento al ingeniero mecánico y te mandaba al demonio. Permite el rodamiento de un eje, pero yo no, permite el movimiento de un eje, pero yo no pongo un rodamiento dentro de una turbina, por ejemplo. Tipos de cojinete. Por su forma, completas. La superficie de la chumacera es esta. A esto le llaman chumacera. Cubre totalmente la circunferencia del muñón del eje. Parciales, la superficie de chumacera solo se extiende sobre un segmento de circunferencia arco cubriendo 180 o menos grados. Se utilizan en casos que la descarga sea unidireccional, en un solo sentido, en una sola dirección. Tipo de cojinetes. Con holgura, el radio del cojinete excede el radio del muñón. Ajustados, el radio del cojinete es igual al del muñón. El muñón es donde va ubicado. Parte del cojinete de rodamiento. Acá tienen, ¿ven? Este es el ancho, este es radio de borde, este es el diámetro exterior, acá tienen el diámetro interior, y acá tienen es decir, ¿cuál es el diámetro interior? El diámetro del aro interior. ¿Está bien? Esta es la pista del aro interior y esta es la pista del aro exterior. Y esto es, ¿cuál de los dos aros es el que se mueve? ¿El interior o el exterior? El exterior, el interior tiene que quedar fijo. ¿Cuál es el que se mueve? ¿El exterior o el interior? Igual depende de cómo esté puesto. Sí, por lo general. Los dos se mueven. Depende cuál sea el que esté fijo. Pues yo puedo tener claro, por fuera. Si yo paso un eje por acá, ¿cuál es el que se mueve? El de afuera. El de afuera. El de adentro. No, el de adentro tiene que quedar inmovilizado. Si pasás el eje, el de adentro. Pero si el eje transmite un movimiento, el que se mueve es el interior. Si yo lo estoy sosteniendo y esto va en un alojamiento, el que se mueve es este. Si el eje se mueve, ¿quién se mueve de los dos? Claro, si el eje se mueve el interior, de verdad. Porque esto es el aro, es decir, este tiene que estar fijo y el movimiento lo tiene que hacer el interior a través de las bolillas. Si yo no tuviera bolillas, esto no se movería. Directamente no sería un cojinete de rodamiento. Salvo que yo haga mover y este lo tenga fijo, pero por lo general, para mí, si el eje viene acá y está trabado, el que se mueve es el interior. Sí, podemos ver cualquiera de los dos, para eso tienen bolillas. Cojinete de rodamiento. Rozamiento por rodadura que presentan los rodamientos mucho más reducidos
que el rodamiento por deslizamiento de los casquillos. De allí se deriva una serie de ventajas de utilizar rodamiento frente a la utilización de casquillos, entre las que podemos señalar escaso movimiento, sobre todo en el arranque, mayor velocidad visible, menor consumo de lubricante, algunos vienen lubricados de por vida, por eso que un rodamiento, una de las fallas comunes que es lubricar un rodamiento. El rodamiento viene lubricado, no hay que lubricarlo. ¿Saben cuál es el problema que le generan, no? Si ustedes le lubrican, lo que hacen es juntar acá suciedad y en vez de ayudar eso termina trabando el rodamiento. ¿Entienden? Claro. Sí. Ese es el problema, ¿eh? Es decir, si ustedes dicen, no, engrasar los rodamientos. Me acuerdo que una vez también el problema había pasado que en una máquina que paró toda una fábrica, habían la persona sin conocimiento, cuando puso el rodamiento, lo lubricó. Entonces, cuando se rompió el rodamiento, cuando lo revisaron, se habían encontrado con eso. Eso es por falta de conocimiento y por falta de supervisión. ¿Me entienden lo que les digo, no? Sí, sí. Es decir, no hay que matar a la pobre persona que estaba haciendo sus primeras armas como mecánico, sino al que hizo el montaje. Lo primero que se le ocurrió, luego lo montamos, vamos a lubricar todo, ¿viste? No es así. Menor consumo de lubricante, algunos vienen lubricados por vida, menor costo de mantenimiento y menor temperatura de funcionamiento. Menor tamaño a igualdad de carga, reducido desgaste de funcionamiento, facilidad y rapidez de recambio, gran capacidad de carga. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, creo que acá lo tiene, me parece que lo puse en esta, es cómo se coloca un rodamiento. Esa es otra forma de cómo colocar y dónde golpear para colocar el rodamiento. También es importante. No debe rayar ni dañar la superficie del eje que soporta. Tienen que soportar temperaturas superiores a 150 grados centígrados sin sufrir deformaciones. Tienen que resistir la acción corrosiva que tienen los ácidos de algunos aceites. Se deben fabricar con las tolerancias óptimas para su buen funcionamiento. Características. El cojinete debe tener un coeficiente de fricción reducido, eso está claro. El material debe ser un buen conductor del calor para evitar la acumulación del mismo con la deformación de las partes del mismo, para evitar acumulación y la deformación de las partes del mismo que dañen su funcionamiento. Debe tener una buena dureza para evitar que la carga que se le aplique deforme la superficie. Acá tienen, ¿ven? Acá tienen distintos tipos, este de doble pista. Miren los distintos rodamientos que acá tienen, que acá poseen. Clasificaciones. Radiales, axiales, de contacto. Esto es según la dirección de la carga. Si la carga es radial, van a ser radiales, si es axial, axiales, contacto angular o lineales. Cojinetes radiales. Acá tienen, fíjense. Son aquellos que están diseñados para resistir cargas en dirección perpendicular al eje. Constan en forma general de 3 piezas. Un aro exterior, un aro interior y un elemento rodante con algún tipo de canastillo o jaula. Acá los tienen. Estos son cojinetes radiales. ¿Cuál es? El más común. El más común, sí. Por ejemplo, por ejemplo, acá no tiene fuerzas axiales, pero por ejemplo, ustedes cuando colocan un cojinete,
una máquina grande, una máquina, como le vuelvo a repetir, una turbina de vapor, una máquina grande, ustedes van a tener cojinetes radiales y axiales. Es decir, en uno de los extremos van a tener axial radial. ¿Está bien? Y los otros radiales nada más. Porque con el ingreso de vapor le va a producir un movimiento circular, pero también hacia adelante. Entonces, que lo tiene que compensar el cojinete. Entonces tienen que ver cuál es la carga que tienen. O sea, acá simplemente tienen una carga radial, nada más. No tienen otra impronta. ¿Por qué? Porque la fuerza viene acá, esto es radial nada más. ¿Se entiende lo que yo les dije, no? Sí, sí. Aunque parezca que el vapor va a la rueda del árabe, ¿cómo se llama? A los árabes de la rueda, pero el movimiento lo va a llevar hacia es decir, del ingreso de las ruedas de menor diámetro de sus árabes hacia atrás. Le va a dar un empuje hacia atrás, aparte del rodamiento que tiene que decir. Entonces, el último rodamiento, el de atrás, ese tiene que ser axial radial, para compensar. Entonces, son aquellos que están diseñados para recibir cargas de dirección perpendicular, constan en general de 3 piezas, bueno, eso ya lo vimos recién, axiales, están diseñados para recibir cargas en la misma dirección del eje, constan en forma general de 3 piezas, un lado superior, un lado inferior, y un elemento rodante con algún tipo de canastillo. Acá tienen. Entonces, ustedes pueden variar el rodamiento según las cargas que tenga el eje que soporte el eje. Entonces, hay solamente que tengan que usar cargas cojinetes axiales radiales o tengan que usar cojinetes radiales nada más. Cojinetes de contacto angular son una mezcla de los casos anteriores, se basan en un rodamiento similar al radial, con un diseño especial de los lados exterior e interior para soportar cargas axiales mayores que un rodamiento radial simple. Sus aplicaciones son muy amplias debido a que un eje siempre puede desarrollar cargas eventuales en una dirección inesperada y debido al ahorro que se genera al colocar un solo rodamiento para hacer el trabajo de los dos. Ahí está. Cojinete de contacto angular. Este es para ambas cargas. Acá tienen los dibujos. Estos son usados en trenes, creo. Exacto, sí. Cojinetes lineales. Acá son utilizados para desplazamiento de un objeto a lo largo de un riel. Acá está, ¿ven? Este objeto se desplaza a través de este riel, o acá, este movimiento. Cojinetes lineales, ¿ven? Acá tienen otro tipo de cojinetes. Acá tienen, ¿ven? Si esto se tiene que mover. Estos son como de los puentes grúa, ¿no? Exactamente. Rodamientos rígidos son aquellos que no aceptan desalineamientos del eje. Ante un desalineamiento se generan cargas que pueden dañar definitivamente el rodamiento. Bien. Cojinetes según su rigidez. Rodamientos rotulados son aquellos que por un diseño especial de los aros permite que el eje gire a algunos grados sin desarmar el rodamiento. Esta característica se logra con una pista de rodadura esférica que permite a las bolas o barriletes desplazarse para acomodarse al desalineamiento del eje. Cojinetes, según su rigidez, son muy utilizados en máquinas pesadas, debido a la necesidad de prevenir
daño frente a las deformaciones de los ejes, cargas provocadas por dilataciones térmicas y cargas dinámicas. Cojinetes rotulados, acá los tienen, ¿ven? Cojinete según un elemento rodante. Existen diversos elementos rodantes que varían según las aplicaciones. El más común son por bolas de rodamiento, muy útiles para cargas livianas y medianas. Para cargas mayores se utilizan rodillos y barriletes. Finalmente, de cargas axiales se utilizan conos. Para algunas aplicaciones, en donde el espacio es reducido, se usan agujas, que son cilindros largos con diámetros pequeños. Acá tienen según su elemento rodante. ¿Ven? De bolas, acá tienen de aguja, de conos. Acá tienen, ¿ven? La parte interior, exterior. Me parece que es bastante práctico esta presentación. Aplicaciones. Fíjense. Aplicaciones. Acá tienen rodamiento, acá tienen la cruceta, ¿ven? Cojinete de aguja. Acá tienen, miren esto. Esto es un rodamiento acá. Acá tienen también rodamientos. Chumaceras. ¿Qué son las chumaceras? Esto es la chumacera. La chumacera es lo que soporta al rodamiento. Portarrodamiento. Portarrodamiento. Eso es la chumacera. Sí, yo lo estuve buscando recién. Es el alojamiento del rodamiento. Donde va ubicado el rodamiento. Fíjense las diferentes. Los rodamientos esos nosotros los llamábamos bujes. Tienen el buje adentro de la parte de lo que está incorporado, que es nosotros hacíamos el UC205. ¿A este le llamabas buje directamente? Claro, armaban el buje interior, armaban el aro del buje interior, el aro del buje exterior, los unían y después los incrustaban en las piezas con los tornillitos esos que tienen. Exacto. Pero las piezas, ¿cómo se llaman? En la bolonera dicen que es muñeco. ¿La pieza cómo se llama? Esa pieza, Esta. esa. Para vos. Son tipo Para él. bancada, ¿no? Esta fue la Para mí, chumacera. para mí. O Estuve portarrodamiento. buscando un tiempo porque necesitaba comprar y los encontré como portarrodamiento. Portarrodamiento, sí, yo también lo busqué recién. Porque a mí la primera vez que escucho chumacera, pero bueno, es portarrodamiento. Yo también. El alojamiento del Es rodamiento. muy mexicano el apunte. La palabra sí es muy mexicana. Exacto. Es muy mexicana la palabra. Es decir, el rodamiento va a tener vos fijate los distintos tipos de rodamiento, portarrodamiento. Es decir, si vos no lo colocás dentro de una sujeción o un portarrodamiento, el rodamiento no te sirve. Y te digo más. No le vayas a decir en un desarme de confundir cojinete con rodamiento, porque un mecánico te saca calviente. Es decir, un mecánico industrial, un ingeniero mecánico industrial de una planta industrial, vos le confundís un cojinete con un rodamiento y te saca calviente. Pues son dos cosas totalmente distintas, aunque cumplen la misma función. Es decir, el rodamiento, el eje va y el rodamiento está en viene en dos partes. Acá viene en una sola, acá es una sola pieza. El cojinete. El cojinete es axial radial y vos lo desarmás y vos sacás dos partes del cojinete. Son dos partes, la parte inferior y la parte superior. ¿Me entienden lo que les digo? Mientras que esto, que se llama rodamiento, esto todo es un solo conjunto. Acá viene la selección,
cálculos, vida del rodamiento, carga equivalente, vida nominal, capacidad de carga axial, frecuencia de rodamiento, par de rozamiento, pérdidas de potencia, la viscosidad, intervalos de... Y acá están las fallas de los cojinetes. Ahí está. Ahí está. Acá tuvo una rodadura. Bueno, esperen que voy a buscar otra más, ¿eh? Voy a buscar algo más. Esto me pareció lo más interesante. Lo voy a buscar. Esperen un cuentito. Bien. A ver si es. Bien. Acá tengo otra presentación. Dice rodamientos, acá tienen uno. Dice, los rodamientos son tipos de soporte de ejes o cojinetes que emplean pequeños, son un tipo de soporte de ejes o cojinetes que emplean pequeños elementos rodantes para disminuir la fricción entre la superficie giratoria. Dado que la resistencia de fricción por rodadura es menor que la resistencia de fricción por deslizamiento. Las ventajas de empleo de los rodamientos en lugar de los cojinetes de fricción son menor fricción en los procesos transitorios, especialmente en el arranque, poseen capacidad para soportar cargas combinadas radiales y axiales, exigen menor espacio axial, la lubricación es más sencilla y pueden trabajar a mayores temperaturas sin requerir mantenimiento riguroso. Fundamentalmente son elementos estandarizados y fáciles de seleccionar. Rodamientos. La aparición de automóviles, motores de alta velocidad y maquinaria de producción automática favorecieron la investigación y desarrollo intensivo de los rodamientos. Como resultado de ello, se han estandarizado las dimensiones de los rodamientos y las bases de su selección. Por eso es posible para el diseñador seleccionar un cojinete a partir del catálogo de un fabricante y reemplazarlo de modo satisfactorio por un rodamiento que tenga las mismas dimensiones pero que provenga de un fabricante diferente. Está bien, no hay problema con eso. Fíjense acá, ¿qué les parece esta? ¿No? Es un poquito más explicativa. ¿Ven? Esto es el anillo interior. Este es el anillo exterior. Esto es la jaula o rejilla. Y este es el elemento rodante. Acá tienen otro corte, que lo van a ver bien. Y acá tienen otro corte también, en donde tenemos el elemento rodante, el anillo exterior, el anillo interior y el sello o retén. Esto es la jaula o rejilla. Lo pueden ver, ¿no? Acá lo que han hecho es, acá le han sacado una parte del anillo exterior, acá han sacado una parte del anillo exterior, han cortado el elemento, la jaula o rejilla, y se han llevado también el elemento rotante. Entonces acá esto es un corte en donde ustedes pueden ver el anillo interior
donde pueden ver el elemento rotante y donde pueden apreciar acá cómo tiene la jaula o rejilla para sostener al elemento rotante. ¿Y esto qué es? Esto es la pista de rodamiento. Porque esto está solidario al eje y esto es lo que va a ser el movimiento. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Rodamientos, clasificación según la carga que soporta. Fíjense. Este es el radial. Esto es carga radial. Esto es de empuje o axial. Acá se entiende que es radial. Hacia afuera la carga, ¿ven? Y acá es de empuje o axial. Acá viene la carga, ¿la ven? La carga, esto es donde está aplicada la carga. Entonces, esto tiene que girar, pero la carga está en este empuje. Y acá está de contacto angular porque es en los ángulos donde estamos aplicando. En realidad acá aplicamos una carga tanto axial como radial, si la queremos ver. ¿Está bien? Esta carga que tienen acá, esta no la tienen aplicada acá. Acá está axial y radial, y acá tienen una carga tanto radial, perdón, como axial. ¿Lo ven? Por eso que se llama angular, porque el ángulo entre la carga radial y axial le da este ángulo acá. Entonces esto es lo que tiene que soportar. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí. O sea, está muy clarito, esta presentación está muy clarita porque acá está diciendo en dónde estoy aplicando la carga. Este se me movería así, en este sentido, para arriba y para abajo. Y este se movería en el sentido del eje acá, hacia adelante o hacia atrás. Y este se va a mover hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo. Por eso es de contacto angular. Rodamientos, clasificación de acuerdo a las geometrías de los elementos rodantes. Rodamientos. Este es de bolas, porque lo que hace el movimiento es el rodante y son bolas. Estos acá tienen cilíndricos, son cilindros, cónicos, esféricos y de agujas. Es simplemente quien hace el movimiento. Bien. Rodamiento de bolas. Acá tienen rodamiento de bolas. Este es rígido de una sola hilera. Rígido de 2 hileras. Acá. De contacto angular. Esto para axial radial. C de contacto angular de 2 hileras. El E desmontable. El F oscilante y el G axial a simple efecto. Estos son todos los rodamientos que ustedes pueden tener. Miren este F, este es el E desmontable. Bien. Rodamiento de bolas de contacto angular. Ahí está, para los dos movimientos. Dice, montaje de F frente a frente admite cargas axiales, cargas radiales y de empuje de gran intensidad en ambas direcciones.
Ahí están, ¿ven? Es para el axial radial. Montaje de B tiene la máxima rigidez de alineamiento y también es recomendable con cargas radiales y de empuje grandes en cualquiera de las dos direcciones. Y montaje de T, es decir, en montaje de F frente a frente directo. DB es dorso a dorso indirecto. Y montaje de T es tándem, se emplea cuando el empuje siempre en la misma dirección, puesto que los dos rodamientos tienen sus funciones de empuje paralelos en el mismo sentido. La precarga. Esperen un poquito, por favor. Yo no sé cómo ya eliminar los teléfonos, las cosas celulares, a los celulares de las propagandas. Todo el día molestando con eso. No sé si a ustedes les pasa. Son represados. Sí, me llaman y yo quise ver en el celular si puedo, pero no sé si puedo directamente eliminarlo, viste, que no entre más ese teléfono. Que lo reconozca y que no lo bloquee. Bueno, acá se entienden en esto de contacto angular. Estos son rodamientos axiales y radiales, porque empuje es radial, es axial. Y según el montaje que ustedes le pueden aplicar. Rodamiento de rodillos. Acá tienen de una sola hilera A, B de dos hileras oscilante y C cónico, D cónico y E axial oscilante. Rodamiento de agujas, A, esquema completo, B, apoyo directo de las agujas, cómo se están apoyadas acá las agujas, y C, apoyo semidirecto de las agujas, acá. Rodamiento, vida útil. Este es importante. No sé si yo no se los di, pero esto es importantísimo. Mediante experimentos se ha comprobado que dos rodamientos idénticos probados bajo cargas radiales distintas presentan duraciones medidas en revoluciones. L1 y L2 que siguen la relación. Entonces, si yo tengo, mediante experimentos se ha comprobado que dos rodamientos idénticos probados bajo las mismas cargas, F1, bajo cargas radiales distintas, perdón, F2 y F1, presentan duraciones medidas en revoluciones, L1 y L2 que siguen la siguiente relación. Entonces, esta es la carga radial 2, esta es la carga radial 1, y según la carga que yo aplique y según este coeficiente que aplica acá arriba, que va a ser 3 si el rodamiento es de bolas, y si va a ser 3,33 si el rodamiento es de rodillos. Entonces, esto me permite, dice tradicionalmente la vida L puede calcularse a partir de la ecuación anterior para rodamiento baja carga radial o carga combinada. En este último caso, es necesario calcular la carga dinámica radial equivalente. Para continuar con el análisis de la vida útil de un rodamiento, es necesario definir el parámetro capacidad de carga, C, como la carga radial constante que puede soportar un grupo de rodamiento idéntico hasta su duración nominal de 1.000.000 de revoluciones del anillo interior, suponiendo una carga estacionaria y el anillo exterior fijo. Entonces, bueno, de acá sacan L, para lo cual tienen que conocer la capacidad básica, este parámetro, y para lo cual tienen que conocer la carga dinámica radial equivalente. Entonces sacan L y después pueden ver la duración cuando ustedes en dos rodamientos probados bajo carga radial, es decir, ustedes, por ejemplo, ¿qué es esto?
ustedes primero calculan la vida útil del rodamiento, conociendo la capacidad básica de carga y conociendo la carga dinámica radial equivalente. Entonces, si después le van a utilizar con otra carga, van a estimar la duración que tiene el mismo rodamiento. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ustedes con esta fórmula calculan, conociendo la capacidad básica de carga y conociendo la carga dinámica radial equivalente que utilizan, sacan el L. Este L se corresponde con esa carga que ustedes calculan, tienen acá. Entonces, perdón. Exacto. Y van a calcular si es de bolas o es de rodillo, el nuevo L2 para la nueva carga. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Más o menos, profe. ¿Vamos de vuelta? Sí. Vamos de vuelta. Esto quiere decir que la duración, es decir, esto quiere decir que la duración en revoluciones es inversamente proporcional a la vida, ¿a cuál? A las cargas radiales que soporta el rodamiento. Esto es inversamente proporcional. Es decir, a mayor carga, menor duración. A menor carga, mayor duración. ¿Está bien? Sí. Bueno, esto es esto de acá. Entonces, si ustedes tienen un rodamiento, conociendo que le dura un rodamiento que tiene una dosis media en revoluciones, 15.000 revoluciones, para una carga de 3.000, no sé, de 30, ¿cómo se llama? Fuerza Newton, la carga Newton. Entonces, ustedes tienen que estimar, si quieren aumentar la carga, ¿no? ¿Cuál va a ser la duración de ese rodamiento? En revoluciones. Eso es la vida útil. Entonces, es esta expresión donde es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a mayor carga, menor vida útil. A menor carga, mayor vida útil. Por eso es inversamente proporcional. Y después esto que es las cargas, tiene que estar elevado a el exponente según el tipo de rodamiento que yo utilice. Si es de bolas o es de rodillo. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora sí. Vuelvo de vuelta a repetirlo, no tengo ningún problema, ¿eh? Es decir, acá está claro que si yo tengo L1, que es las revoluciones, yo tengo para una carga, es una fuerza, 15.000 newton, por ejemplo, el rodamiento de un no sé, si un auto tiene o no sé, debe tener seguramente rodamiento por algún lado, pero, o sea, o todo un rodamiento. Y yo sé que mi rodamiento en una condición tiene 10.000 revoluciones que dura, 10.000 vueltitas que da,
cuando la carga son 10 kilos. Ahora, si yo quiero pasar a 10.000, de 10.000 revoluciones a 15.000, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarle la carga, si la quiero a la misma duración. O me va a durar menos. Claro. Es decir, entonces, con esta fórmula yo le calculo. Por supuesto, yo conozco la carga F2, conozco la carga F1, conozco L1. O sea, si esta carga aumenta, cuando yo despeje, esto va más para acá, eso se va a invertir. Es decir, evidentemente yo voy a tener que bajar la duración del rodamiento. O al contrario, si yo le disminuyo la carga, la vida útil va a aumentar. Y esto es decir, la vida útil yo lo mido por la cantidad de revoluciones para cada carga. Es decir, para 10.000 revoluciones, para una carga de 10 newton, por una fuerza, tiene 10.000 RPM. ¿Y esto? ¿Cuánto había dicho de esto? De newton, 50 newton. Sí. Entonces, 50 newton, va a tener 100 revoluciones. 100 vueltas que me da. Si yo la carga la aumento, es evidente, si voy a 200, es evidente que las revoluciones van a bajar. O viceversa. Si yo esto lo disminuyo, las revoluciones, si esto lo disminuyo, las revoluciones van a aumentar. Y otra cosa que tiene que ser importante es qué tipo de rodamientos utilizo. Por eso tengo que colocarle exponente. Si no fuera este exponente, es muy sencillo. Es cruzado. Es inversamente proporcional. Es el cruce. Esto es una proporción. Duración por carga. Duración por carga. Como es a mayor carga, menor duración, o menor carga, mayor duración, entonces, si no, no tendría esta proporción invertida, la tendría directamente. L1 es igual a F1, como L2 es igual a F2. El cociente. Me va a dar cuando porque es inverso. Y acá tengo que considerar qué tipo de rodamiento estoy utilizando. ¿El de bolas o el de rodillo? Va a romper todo la fórmula. ¿Se entendió la fórmula? Sí, profe, se entendió. Bien. Y acá dice dónde le ponen, y acá viene con esto. Rodamientos vida útil. Sigue con rodamiento vida útil. ¿Cómo estimás la vida, la duración en revoluciones por minuto? Revoluciones. ¿Cómo estimás este L? Esta carga vos la podés saber, pero ¿cómo estimás la vida acá? L. Dice, la vida puede calcularse a partir de la ecuación anterior para rodamientos de carga radial o carga combinada. En este último caso es necesario calcular carga dinámica radial equivalente.
carga combinada. Tradicionalmente la vida L puede calcularse a partir de la ecuación anterior. Claro. Conociendo las cargas y conociendo la vida de una de las cargas, sacás L1. Ahora, si dice, si el rodamiento de carga radial o carga combinada, en este último caso es necesario calcular la carga dinámica radial equivalente, P. Para continuar con el análisis de la vida útil de un rodamiento es necesario definir el parámetro capacidad básica de carga. Abrile, Lili, pues va a romper toda la puerta. Y bueno, ya está, se terminó. Para continuar con el análisis de la carga útil de un rodamiento es necesario definir el parámetro capacidad básica de carga, como la carga radial constante que puede soportar un grupo de rodamientos idénticos hasta una duración nominal de 1.000.000 de revoluciones del anillo interior, suponiendo una carga estacionaria y el anillo exterior fijo. Acá L. Y acá vienen las, por eso es la capacidad básica de carga y la carga dinámica radial equivalente. Por eso saca L. ¿Esto para cuándo lo hace? Esto lo hace para carga radial o carga combinada. Dice, tradicionalmente la vida L puede calcularse a partir de la ecuación anterior para rodamiento bajo carga combinada o carga combinada. En este último caso es necesario calcular la carga dinámica radial. Cuando es carga combinada hay que calcular la radial y lo calculan a través de esto, de este parámetro. Con acá tienen la capacidad básica de carga, acá sacan el L. ¿Cuándo están qué? Cuando están bajo carga radial o carga combinada. En este último caso es necesario calcular la carga dinámica radial equivalente P. Calcular la capacidad de carga y sacan el L. Si no, directamente conocen las cargas y ustedes sacan la duración en revoluciones. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Acá vienen rodamientos, bueno, catálogos. Acá tienen todo, fíjense. Este es el diámetro interior, el D. Este es el diámetro hasta el rodamiento y este es el diámetro exterior. Acá tienen D el diámetro interior y D el diámetro exterior. Después tienen el D1, que es el diámetro hasta la pista superior, acá, y este tienen hasta la pista inferior. Acá tienen todos los... Y acá tienen, miren, la velocidad nominal lubricado con grasa. Estos son revoluciones por minuto, ¿ven? Con grasa y con aceite. Selección de rodamientos. Una disposición de rodamiento no solo consta de los rodamientos, los componentes adyacentes a estos, como son el eje y el soporte, forman una parte integral de la disposición completa. La importancia del lubricante y las obturaciones no tienen límite. Para que un rodamiento funcione a pleno rendimiento debe estar lubricado adecuadamente y protegido contra la corrosión y la entrada de contaminantes. De ahí no hay ninguna duda con eso. Para diseñar una disposición de rodamiento es necesario seleccionar un tipo de rodamiento adecuado y determinar un tamaño de rodamiento adecuado. Selección de rodamiento. Otra consideración a tener en cuenta es la carga estática. No debe exceder la capacidad de carga estática del rodamiento. ¿Saben cuál es la carga estática? Todo el conjunto del eje, el peso del eje. La Sin carga el sin movimiento. Claro, sin movimiento. La velocidad del eje no debe superar la velocidad máxima recomendada para el rodamiento. Desalineamientos posibles, sellos y la lubricación. También son fundamentales la atmósfera de trabajo y su temperatura. Selección de tipo de rodamiento. Cada tipo de rodamiento presenta propiedades características que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos adecuado para una aplicación determinada. En muchos casos, sin embargo, se deben considerar diversos factores y contrastarlos entre sí a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento,
por tanto no es posible dar unas reglas generales. Dar reglas generales, algunas no. Encontrará información adicional sobre los tipos de rodamiento estándar, sus características de diseño y su adecuación por una explicación determinada en tablas. Acá tienen tablas. Selección del tamaño del rodamiento. El tamaño del rodamiento para una aplicación se puede seleccionar inicialmente en base a su capacidad de carga, en relación a las cargas que tendrá que soportar y según los requisitos de duración y fiabilidad. En las tablas de rodamiento se indican los valores para la capacidad de carga dinámica y la capacidad de carga estática. Las condiciones de carga estática y dinámica de rodamiento se deben verificar independientemente. Correcto. Se podrá seleccionar el rodamiento según la vida que yo quiero o la capacidad de carga estática que tengo. Utilizando la fórmula de vida o la capacidad de carga. Ahí podemos seleccionar el rodamiento. Como se mencionó anteriormente, la vida de rodamiento estará dado por, acá está, L es la capacidad de carga, dividido la carga dinámica. Entonces, a su vez, L en horas es 1.000.000 dividido 60 por N la velocidad de giro. Entonces, esto es en revoluciones y esto es en horas. Bien. Como se mencionó, la vida del rodamiento está dado por que lo hagan en revoluciones. Para eso acá considero las cargas, carga dinámica y la carga dinámica equivalente sobre el rodamiento, kilonewton. Acá el exponente, que lo vimos antes, y esta es la velocidad de giro. En cambio, cuando hago en horas, lo tengo que hacer así. Selección del tamaño del rodamiento utilizando la fórmula de vida. Para determinar la carga dinámica equivalente, si la carga F sobre el rodamiento es solamente radial y constante, es esta, radial y constante. ¿Lo ven que esto es radial y constante? ¿Lo ven acá? Sí. Sí. Entonces, la otra es, para los demás casos, es carga radial real, que es esta, la FR, y esto a su vez es la carga axial real. Entonces, este es el porcentaje de carga radial y este es el porcentaje de carga axial. Entonces, ¿estas fórmulas no son iguales a esta? Si yo no tengo carga axial, el porcentaje es 0. Entonces, y este va a ser porcentaje 1. Entonces, P es igual a F. Carga radial. ¿Lo ven? Si la carga F sobre el rodamiento es constante y radial, P es igual a F. Para los demás factores esto es radial y es el porcentaje de carga que tengo. Los porcentajes entre axial y radial, ¿cuánto me tienen que dar? La suma. Uno. ¿No? Pues está distribuido entre axial y radial. ¿Está bien? Acá yo tengo, en realidad la fuerza aplicada es esta, es la resultante de ambas. Ah. Es decir, vamos a esto. Sí.
esta, ¿cuál es la fuerza que actúa? Hagan el triángulo de fuerza y va a dar una fuerza con un ángulo acá. Si yo disminuyo cada vez más, no tengo fuerza axial, la fuerza I es la fuerza P, que es la fuerza radial. Al contrario, si yo tengo cada vez más fuerza axial, ¿qué va a pasar con esta? Menos fuerza. Disminuye. Se va a disminuir, correcto, y va a predominar. Entonces, la componente se va a ir hacia este lado y va a disminuir hasta acá. En realidad, lo que me quiere decir acá, que en este caso, la fuerza que interviene en el rodamiento es en una sola dirección. Y es radial. Acá lo que me quiere decir que la fuerza no interviene esta y esta. ¿Cuál interviene? Estos son vectores. Es una suma de vectores. La fuerza que van, o sea, en vez de colocar la fuerza que intervienen, coloca directamente su componente radial y su componente axial. ¿Lo entendieron? Más o menos, pero... Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. ¿Está claro que acá vos tenés una sola fuerza? Que se ejerce solamente el rodamiento, que es la radial. Sí. Bien. Acá, ¿hay fuerza axial? No, en ese no. O la fuerza axial es 0. Claro. Si empieza a tomar importancia la fuerza axial sobre este rodamiento, ¿qué tenés? Una composición de una fuerza axial y una radial. O sea, va a tener un movimiento hacia adelante y va a tener un movimiento radial hacia el radio. O sea, si yo tengo dos vectores, la resolución de estos dos vectores me da la dirección de la fuerza resultante. Yo acá tengo una fuerza resultante de una componente axial y una componente radial. Acá la fuerza resultante coincide con la fuerza radial, porque no hay componente axial. Acá la fuerza resultante de este conjunto de vectores no es ni la fuerza axial ni la fuerza radial, es la composición de ambas. ¿Se entendió? Sí. ¿Lo entendieron todos, chicos? Todo sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vamos de vuelta a repetirlo. Vamos a repetirlo hasta que entre. Esto es así. Esto, es decir, esto significa, ¿qué es más fácil verlo ustedes? Que vean que hay una fuerza que lo va a mover al rodamiento hacia adelante y va a haber una fuerza que lo va a mover al rodamiento en forma radial. Eso es lo que están entendiendo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en este rodamiento, ¿qué es lo que pasó en este rodamiento? La única fuerza que actúa es la en dirección radial. Es decir, es como que lo va a querer expandirlo al rodamiento. ¿Lo ven? Acá pasa el eje y esta fuerza radial, ¿qué es lo que significa? Va a querer expandirlo al rodamiento. Y en esta, es burdo lo que yo les voy a decir, en esto, ¿qué es lo que hace? Lo trata de expandir y a su vez, ¿qué? Moverlo hacia adelante. Moverlo en la dirección axial.
Entonces, acá, siempre, si el rodamiento es solo axial, es radial, si la carga F, esta carga F, es solamente radial, la carga F, es solamente radial y constante, yo tengo este caso. Porque no hay componente axial. Entonces la fuerza va a ser siempre que sea radial y constante. Para los demás casos tengo que ver qué proporción tengo de fuerza axial y qué proporción tengo de fuerza radial. Profe, Factor de carga sería. Sí. Sí. Profe, en ese rodamiento, si tenemos mayor fuerza axial, se puede romper. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y en un rodamiento cónico, haría como un cabeceo. Claro, y en un rodamiento que sea de forma cónica, no se rompe, porque el rodamiento está preparado para esa fuerza, ¿no? Sí, vamos a ver más adelante. Déjame mirarlo bien acá. Bueno. Fíjense, factor de carga axial y radial. Miren. Juego normal, ¿ven? Factor de carga axial y radial. Factores para el cálculo de rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Juego normal, acá está, y hacen las, pero no veo los, dónde están los, no me gusta porque no veo las tolerancias que acá tengo, ¿ves? X e Y, ahí lo tienen, carga radial y carga axial. Este es el huelgo, y esto es, a ver, C que era acá, C. C era la capacidad de carga dinámica. Es la fuerza axial con la capacidad de carga dinámica. Dice, al utilizarse las ecuaciones de teoría surge la pregunta de qué vida L debe requerirse. Normalmente, esto depende del tipo de maquinaria y de los requisitos relacionados con la duración del servicio y la fiabilidad de funcionamiento. Si no se dispone de experiencia previa, se pueden utilizar los valores orientativos proporcionados en las tablas. Es decir, instrumentos y aparatos de uso poco frecuente, vida hasta 0,5 serían 500 horas. Esto es entre 500 y 1000 horas. Máquinas para servicio continuo, las 24 horas, donde la confiabilidad es de suma importancia entre 100 y 200 horas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta la vida? Sí. Sí. Ya, No, la verdad yo no. Bueno, acá dice instrumento, es decir, esto es el tipo de aplicación y la vida en kilohoras que tiene que tener. Es decir, para máquinas de servicio continuo las 24 horas donde la confiabilidad es de suma importancia, yo tengo que prevenir el L, o sea, ¿cómo se llama? El requisito, tengo que calcularlo entre 100.000 y 200.000 horas. Ya la entendí, ya la casé. ¿Ya la agarraste? Claro, no entendía por qué era cada hora. Kilómetro, decía, pero claro, es kilo hora. Cae kilo. Vos fijate que para aparatos de uso, de instrumentos y aparatos de uso poco frecuente, vos calculás para 500 horas nada más. Para motores de avión, calculás entre 500 y 200 horas. Ahora, si una máquina de servicio continuo, con una de 24 horas, con una confiabilidad importante,
¿Vos cuánto vas a calcular? ¿100.000 o 200.000 Voy a poner horas? lo máximo que pueda. Porque claro. si le pongo uno de 500 horas, estoy pronosticando que se va a morir rápido y yo lo necesito siempre funcionando. O sea, Exactamente. le pongo la seguridad. Exactamente. ¿Viste? Vos fíjate que cada vez va aumentando. Si en un motor de avión, ¿cuánto está en el aire? 1 hora, 2 horas, o 3. Va y vuelve el mismo día, pero después lo hacen las revisiones y todo. O sea, vos fíjate que te ponen un motor de avión, te lo ponen como que menos, menos vida útil, ¿no? O sea, suponete, una licuadora, ¿vos lo vas a calcular a cuánto? ¿Cuánto usas una licuadora? Y una vez cada muerte hoy. Una vez por año, o una vez todos los días, 3 meses al año. Sí, más o menos. Y te dice, ¿cuántas Depende de horas? la marca. No, las veces, ¿cuántas horas? Una licuadora, ¿cuántas horas vas a usar? Ah, en total, máximo, en el año puedo llegar a usarla con suerte. 10 horas. 12 10 horas. horas de forma continua. Ahora, una prensa, una máquina, o sea, un motor. Un motor de uso continuo, las 24 horas por día. Los rodamientos que tienen que calcular los pandemios o 200.000 horas. ¿Por qué? A ver, es decir, ¿por qué en una fábrica continua, vos, los motores, las bombas, ¿vos tenés una sola bomba o tenés una bomba en stand-by, con rotación? Vos tenés una bomba en stand-by con rotación. Claro. Vos rotás las bombas permanentemente. Sí. Ahí tenés rodamientos en las bombas, rodamientos en los motores, en todo. Entonces, y después, a su vez tenés motores, vos ponés en funcionamiento la bomba auxiliar, pero la bomba auxiliar, ¿cómo se dice? La bomba stand-by, vos rotás una vez por semana o una vez por mes. ¿Para qué? Para que el desgaste sea parejo. Y hay en casos que son bombas tan prioritarias que si para la bomba, automáticamente entra el stand-by en funcionamiento, la que está en stand-by. Claro, porque necesito que el proceso siga continuo. Claro. ¿Cómo se llama? En la central nuclear de Atucha tenías 3 bombas. Una en funcionamiento, una en stand-by y una en reparación. Y a veces, por los sistemas de seguridad que tenían, se probaba vos fijate que se probaba la conmutación de bombas. Y había que estar, y había que estar muy atento por si la otra bomba no entraba. O sea, sucedió una vez que haciendo una prueba se sacó la central de servicio. Es decir, hay pruebas y pruebas. O sea, una prueba, por lo general, las pruebas más exigentes son las pruebas que no están en servicio, pero vos, por ejemplo, para ver ¿cómo se llama? La capacidad de decir, ¿para qué probás? ¿Para qué probás vos la conmutación? Porque vos no sabés en qué momento la bomba te va a dejar de pie. ¿Entienden? Si falla la conmutación, me caga toda la idea. Mirá, en muchas eran pruebas muy, muy complicadas, y ahí lo que hacía cuando no arrancaba, iba un operador y directamente ponía en funcionamiento la que estaba anteriormente. Pero eso, es decir, la prueba para cuando vos haces la conmutación,
el día anterior probaba la bomba que iba a entrar en servicio. Es decir, vos dejabas las dos bombas en servicio y sacabas, las probabas una hora, es decir, en el turno noche por lo general se dejaba 1 hora o 2 horas en funcionamiento la bomba que tenía que estar en servicio, que entraba en servicio. O sea, tenías que tomar una serie de precauciones. Me decía, no me andan ninguna de las bombas, me agarro la cabeza. Es decir, tenés que tener todas en contra, ¿no? Pero bueno. Y fundamentalmente por eso, ven acá, máquinas de servicio continuo, 24 horas, donde la confiabilidad es de suma importancia. Vos tenés que calcular para 100.000 o 200.000 horas. En una oportunidad, la falta de repuesto, la falta de repuesto porque ¿cómo se llama? El motor, es decir, el tipo de bomba se discontinuó, una cosa así. Una vez, bueno, de las 3 bombas tenía una sola, ¿viste? Y dice, ¿qué pasa? Si le hicieron una inspección de una visita del club, el Guano, el club de ¿cómo se llama? No club, la asociación World Association Nuclear Operator, la asociación mundial de operadores de centrales nucleares. Bueno, las personas eran porque eran jefes de mantenimiento o operaciones de otras centrales, y también aportaban su experiencia. Pero cuando vieron que había una bomba sola en funcionamiento, la otra no estaba en reparación, la otra estaba desarmada, dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Levantó una banderita, ¿viste? Cuando va a hacer la auditoría. Todo siempre tiene su aplicación, ¿no? Nadie va a dejar. Aparte, no estamos hablando de la bomba de refrigeración del núcleo. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Estamos hablando de ¿cómo se llama? De bombas, de sistemas auxiliares, no sistemas primarios. Pero impuso, es decir, ¿qué pasa con este sistema? ¿Qué sucede? Es decir, es una manera ahí estás mostrando la cultura de seguridad, estás mostrando la manera de que vos tenés, sí, no tengo repuesto, pero ¿cómo? O sea, entonces, si vos tenés 3 bombas, vos tenés que tener una preparada para funcionar y la otra sí la puedes tener en ¿cómo se llama? Y había pruebas repetitivas en donde con la planta en funcionamiento se cambiaba la bomba de agua alimentación de los generadores de vapor. Eran 3 bombas, flores de bomba, y eran 3, y toda la semana y cada 15 días se conmutaba la bomba. Entonces, ¿qué se hacía? Se la conmutaba a la noche, se la dejaba funcionando, se veían los parámetros, se revisaban, y después se hacía la conmutación. Pero conmutación en marcha, con la central en marcha. ¿Eso para qué era? ¿Para qué les parece que podía ser? ¿Vos sabés en qué momento la bomba, por más que esté, puede presentar una falla, por más que tenga mantenimiento? No. No. Entonces vos ahí estás evaluando todo. Ahí estás evaluando todo. Eran 2 de 3. Tenías una por cada generador de vapor y la otra era la de que estaba en stand-by. Automáticamente se probaban. Entonces sí, y aparte para el que le gaste sea parejo. Sí, el operador, si no andaba la computación o la bomba no andaba,
sea, directamente tenía que parar la planta porque necesitaba 2 de 3, una por cada generador de vapor. Es la que te proporciona agua desmineralizada para producir vapor, que te alimenta la turbina. Vos no podés andar con solo luz. Pero muchas veces uno estaba en la sala de control y veía que le pedía la conmutación. No, conmutó la bomba. No, no hay problema. No, la estamos probando, dice, la estamos probando y la hicimos conmutar, ¿viste? Entonces, ¿qué hacían cuando la conmutaban? ¿Qué hacían cuando la conmutaban? Metían la tercera bomba, se garantizaban que la tercera bomba estaba en funcionamiento y después paraban la otra bomba. Pero una vez, en forma automática, se paró. Y vos fijate que las operaciones no se quedaba tranquilo si una bomba salía de servicio y tenía una buena conmutación. ¿Vos te quedás tranquilo? No me quedo tranquilo hasta que no haga la conmutación y yo pruebe que realmente funciona. No, suponete que vos estás en marcha de las 2 bombas y la que está en stand-by entra en funcionamiento y sale una. Entonces, vos y estás operando con 2, pero no tenés stand-by. No te quedás tranquilo. Ah, pero no me quedo tranquilo ni a palo. No, de la otra manera, seguro. vas a quedar tranquilo, porque de la otra manera vas a parar, o sea, automáticamente si por las seguridades que tiene, si te sale la otra bomba, punto, vas a parar automática. No podías andar con una bomba sola. ¿Viste? Pero te saca te planta la planta, te planta todo el sistema en forma así como parás un tren en seco, ¿viste? Aparte del improductivo, ¿no? Así que bueno. Eso es una acotación nada más. Por eso es decir. Selección del tamaño de rodamiento utilizando la capacidad de carga estática. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Recién? No. El tamaño de rodamiento se va a seleccionar en base a su capacidad de carga estática y no en base a la vida del rodamiento cuando se produzca la siguiente condición. Correcto. El rodamiento es estacionario y está sometido a cargas continuas o intermitentes de choque. Dice, el tamaño de rodamiento se va a seleccionar en base a su capacidad de carga estática y no en base, de ahí empecé yo a hablar de la vida útil y todo, y no en base a la vida del rodamiento. Es decir, yo lo hago con la carga, lo selecciono, no con L, cuando el rodamiento es estacionario y está sometido a cargas continuas o intermitentes. Es decir, si hay variación de carga, a mí no me interesa la vida útil, me interesa dimensionarlo, seleccionarlo por la capacidad de carga estática. El rodamiento efectúa lentos movimientos de oscilación o alineación bajo carga. También me conviene calcularlo por la capacidad de carga estática. El rodamiento gira bajo carga a velocidades muy bajas, menos de 10 revoluciones por minuto. El rodamiento gira y tiene que soportar elevadas cargas de choque, que son intermitentes, esta vez carga intermitente, además de las cargas de funcionamiento normales. Entonces, el parámetro no es en base a la vida, sino en base a la carga estática. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Sí. Así, a vos no te va a importar que te dura 10, no, te va a importar que te soporte la carga, nada más. Acá está la selección, suave sin vibraciones, está el rodamiento giratorio, que tiene el tipo de cargas de choque, fíjense, rodamiento de rodillos, rodamiento giratorio. ¿Dónde está? Por acá tiene que estar, ahí está el número. Suave sin vibraciones, tipo de funcionamiento normal, cargas de choque, notables. Acá dice, valores orientativos para el factor de seguridad estática S0, que eso lo aplicaba acá. Ahí, pues yo me fui muy arriba. Entonces, se emplea un factor de seguridad que representa la relación entre la capacidad de carga estática y la carga estática
equivalente para calcular la capacidad de carga estática requerida. Entonces, esta es la carga estática y esta es la carga estática equivalente. La carga estática, es decir, esta es la carga estática requerida y esta es la capacidad de carga. Y esta es la carga estática equivalente. La carga estática equivalente se calcula de manera similar a la carga dinámica equivalente. Entonces, por eso yo tengo factores de seguridad que yo busco acá. Este tipo de rodamientos utilizo este coeficiente que es S0. ¿Por qué? Porque yo tengo que, esta es la capacidad de carga estática y esta es la equivalente. La equivalente. ¿Qué es esta? Esta va a ser la equivalente por un factor de seguridad. Es decir, por ejemplo, yo quiero una carga estática de 1000, pongo una D. No tengo mucho, si acá no tuviese mucha variación de la carga estática, esta carga se hace igual a la carga equivalente. Esto vale 1. ¿Entienden? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? Claro. ¿Qué pasa si ese 0 vale 1? La carga estática se hace igual a la carga equivalente. Vos fíjate, el factor de seguridad, ¿hasta dónde? A ver, esperen un poquitito. Fíjense. Miren el factor de seguridad. Cuando las cargas de choque son notables, los factores de seguridad, según el tipo de rodamientos, es 1,5. Entonces, ¿qué significa? Que mi carga estática va a ser 1,5 veces la carga equivalente. ¿Qué es la carga equivalente? Es el máximo y mínimo de las cargas que yo tenga. ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea, como yo no tengo una carga fija, porque acá me están diciendo, dice, selección de tamaño, al utilizarla, es decir, normalmente todo depende si los requisitos son duración de servicio y fiabilidad. Si no se dispone de experiencia, bueno, acá está. Ahí, donde habíamos dicho que cambiábamos por las horas. Normalmente, si al utilizar cualquier surge la pregunta de qué vida debe requerir. Normalmente todo depende del tipo de máquina y de los requisitos con la duración del servicio, fiabilidad y funcionamiento. Si no se dispone de experiencia previa, se puede utilizar los valores orientativos que están en la tabla acá. El tamaño del rodamiento se debe seleccionar en base a su capacidad de carga estática y no a la vida del rodamiento. Dice, el rodamiento es estacionario, está sometido a cargas continuas o intermitentes de choque. El rodamiento efectúa lentos movimientos de oscilación o alineación bajo carga. El rodamiento gira bajo carga a velocidades muy bajas. El rodamiento gira y tiene que soportar elevadas cargas de choque. Ahí está. Cuando tiene que soportar elevadas cargas de choque, yo de esta tabla saco ese coeficiente. Fíjense, suave sin vibración. Requisito relativo rodamiento de bola, 0,5. Rodamiento de rodillos 1 hasta 0,5. ¿Ven? O sea, ¿qué significa? Que si es suave y no tiene oscilación, esto va a ser 0,5 de la carga equivalente. La mitad.
En cambio, acá va a ser 1. En cambio, con cargas notables, yo tengo que ponerle 2 veces y media la carga equivalente. ¿Qué significa? 2 veces y media el valor mayor o el menor. Esto vendría a ser como un promedio. Porque yo me tengo que cubrir. Si yo no tengo movimientos, esto va a ser más chico y acá la capacidad de carga estática es la mitad de la que yo la que realmente tengo. Esta es la equivalente, se calcula de manera similar a carga dinámica equivalente. ¿Cómo calculaba la carga? Es decir, a ver si me puedo explicar. Si esto está variando, yo tengo que ponerle un coeficiente de protección. ¿Me entienden? ¿Por qué la carga estática no es continua? Entonces tengo que calcular la carga dinámica equivalente, carga estática equivalente. Y esta es la capacidad de carga estática. Y esta es la carga estática equivalente. Es la carga estática multiplicada por un factor, la carga estática va a ser la carga equivalente, lo que realmente está ocurriendo, por un factor de seguridad. ¿Se entendió? Yo no defino una carga estática para mi diseño, defino una carga estática equivalente. Tengo en mi diseño, tengo en mi realidad. Entonces yo le tengo que poner un factor de seguridad acá, para tener la carga estática, la capacidad de carga estática. Rodamientos, ven, la temperatura, aceite, dice, rodamiento, lubricación. Los objetivos de la lubricación son formar una película lubricante en la superficie deslizante y rodante, ayudar a distribuir y disipar el calor, impedir la corrosión de la superficie de rodamiento, proteger las piezas contra partículas extrañas. Como lubricante se puede emplear tanto grasa como lubricantes. La temperatura de grasa es inferior a 110 grados centígrados. Aceite, la temperatura es elevada. La velocidad es baja, la velocidad es alta. Aceite. Se requiere protección especial contra la entrada de partículas extrañas, la grasa. Ahí está. Se emplea fácilmente retenes de aceite. Se desean alojamientos sencillos para rodamientos. El tipo de rodamiento no es apropiado para la lubricación con grasa. Es necesario operar durante periodos largos sin mantenimiento. El rodamiento se lubrica de un sistema central que sirve también para otras piezas de... Lo vieron, ¿no? Cuando es la grasa y cuando es aceite. Y los rodamientos nunca se lubrican. Dependiendo de la variación de viscosidad, ¿no? También, los rodamientos nunca se lubrican, nunca se engrasan. Porque si vos engrasás un rodamiento, lo que haces es y está al aire, y si está puesto, ensuciar el mecanismo. Ensucias el mecanismo y haces un desparramo. Listo, ahí termino. ¿Qué tal? Porque, por ejemplo, cuando trabajaba en SKF, el rodamiento tenía lo que se conoce como características significativas, que eran el diámetro interior, el diámetro exterior, el espesor, correcto, el juego radial y el juego radial y la dosificación de grasa. La dosificación de grasa no podía ser excedente ni faltante porque si no, no cumplirá con los requerimientos de esfuerzo, supuestamente. Exactamente. Pero yo me acuerdo que una vez lubricaron un rodamiento en la central y casi me le corta la cabeza. Los rodamientos... Si excedes la dosificación de grasa, contaminás todo lo que sería el rodamiento, ¿cómo se dice? La guía del rodamiento, donde tenés el acabulado de la bolilla.
Empiezas a frenarlo y a enmurecerlo y el rodamiento empieza como a vibrar o algo así, me habían explicado, me acuerdo. Claro, porque lo que haces es meter una superficie acá adentro. Si vos no necesitas. Claro, aumenta el coeficiente de rozamiento. Exacto, exacto. Porque por lo general uno dice, no, si le pongo grasa va a andar más liviano. No. Aparte vos fijate que el rodamiento es, una vez que lo fijaste, no necesitas ningún tipo de lubricación. Hay algunos que hasta son autolubricantes por el tipo de material que tienen. Sí, muchos vienen blindados, ¿no, profe? Cerrados adentro. Está bien, por eso. Sí. Lo que haces, si a este rodamiento vos le metés grasa, a este tipo de rodamiento, lo empastás. Claro, es como lo de la cañería y el paso del aceite. Exacto. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. No, profe. Espero que les haya gustado, ¿no? ¿Les fue útil? Interesante. Sí. Bueno. ¿Profe, va a pasar este archivo al mail o a algún lado? ¿O al grupo? Sí. ¿A dónde quiere que se los pase? Al grupo. Al grupo. Al grupo Bueno. estaría bueno. Mándenme ¿cuál es? Ahí le mando un mail y yo se lo mando enseguida. ¿Pudo conectar WhatsApp con la computadora? ¿Cómo? ¿Pudo conectar WhatsApp con la computadora? No pude, no lo intenté. Ah. Voy a ver si lo intento. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Va a ser más fácil. Profe. Buenas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, muchas gracias.